Bueno, muchas gracias. Gracias, Julio, por darme el espacio. Gracias, Marcelo, resto del equipo por invitarnos. Empiezo con unas disculpas. La verdad es que Claudia tuvo que salir ayer de corrida. Ella vive en Miami, tuvo que viajar a San Francisco por un cliente sobre el cual iba a contarnos hoy, que es una experiencia muy atractiva, y estaba volviendo hacia Miami para tener esta reunión y se le demoró el viaje y no he tenido contacto con ella en las últimas 2 horas. Ojalá nos sorprenda subiéndose, pero ya ahora no le tengo mucha esperanza. Así que se van a perder la cara bonita y van a tener que ver la mía, pero bueno, es lo que nos toca. Gracias a todos por escucharnos. Carlos, muy interesante lo que contaste y permitime que arranque reflexionando a partir de lo que vos contás, porque obviamente yo soy un fanático de la toma de decisiones. Nuestra consultora acompañamos a organizaciones en sus tomas de decisiones, pero yo ya lo vengo haciendo desde en el plano académico hace ya, no quiero ni contar los años, pero más de 25. Y muchas de las cosas que vos mencionaste nos dan un montón de aprendizaje para la toma de decisiones y un montón de aprendizajes, yo voy a ir compartiendo, para lo que quería compartir hoy con ustedes como charla, ¿no? Y es tomar decisiones en tiempos sin precedentes, lo llamamos, ¿no? Hablábamos con Marcelo y queríamos enfocar la problemática de toma de decisiones en los dolores que estamos teniendo hoy. Lamentablemente, muchas veces tomar decisiones implica dolores. Y hoy les voy a contar algunas cosas que hemos compartido con colegas durante mucho tiempo y que han salido a la luz con mucha fuerza en estos últimos 2 años, pero que también quedan muy bien reflejados en lo que nos contaba Carlos. Carlos hablaba de tomar decisiones en cada una de sus empresas a partir de mediciones que hace un tercero, como es en este momento Google. Y Google pasa a convertirse en un contexto difícil de controlar, un contexto que varía y que nosotros no terminamos de saber cómo varía, y que vamos aprendiendo, y cada vez que nos aprendemos cómo tenemos que trabajar en ese contexto y cómo tomar decisiones en redacción, Google cambia. Lamentablemente eso nos pasa todo el tiempo cuando tomamos decisiones, y mucho más cuando las tomamos en tiempos como el actual. Por ahí hubo algunos casos muy claros de lo que contaba Carlos, como es, por ejemplo, que cuando tomamos decisiones tenemos que tener en cuenta muchos factores, muchos criterios, decimos nosotros. Y entonces eso empieza a ser más complejo tomar decisiones, porque ya no alcanza con tener que cumplir un único criterio para que sea aceptable el resultado de mi decisión, sino que tengo que cumplir muchos. Y además debería contarles que cuando él hablaba de la preocupación de tomar una decisión pensando en criterios que no nos son propios, y por el otro lado entender que hay criterios que no son cómodos y que están en conflicto, y me refiero a cumplir con Google o cumplir con el lector. La realidad que Carlos lo único que hizo fue facilitarme un montón de ejemplos de toma de decisiones que me los voy a llevar conmigo para futuras charlas. Ahora quiero contarles lo que pensé para esta charla, y que en realidad lo que más busca es inspirarlos a pensar en toma de decisiones, y quizás sin una respuesta tan cerrada, abrir nuevos interrogantes que nos lleven a pensar distinto en la toma de decisiones. A mí en general me gusta mucho hacer charlas interactivas con la cantidad de gente que somos, y en este medio no es fácil, pero bueno, me encantaría saber cómo lo van sintiendo y qué opiniones les va generando lo que les cuento. Yo siempre empiezo queriendo entender por qué tomamos decisiones. Y la realidad es que no prestamos atención a la cantidad de decisiones que tomamos todo el tiempo. Y en general solo prestamos atención a esas decisiones que nos ponen en una situación incómoda. Pero la verdad es que todo el día nos la pasamos tomando decisiones. De hecho, hace cosa de 1 hora muchos de ustedes han tomado la decisión de conectarse, y antes de eso Carlos ha tomado la decisión de elegir de qué iba a hablar, y antes de eso Marcelo tomó la decisión de a quiénes incluir, o Marcelo y el equipo, a quiénes incluir en esta charla, y todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y después de tantos años de querer entender
por qué tomamos decisiones, he llegado a una conclusión que comparto con mucha gente. Siempre tomamos decisiones porque queremos cambiar el mundo, porque el mundo en el que vivimos no nos termina de convencer. Y no es menor haber puesto una heroína en una chica como esta, que simplemente los hago pensar en una Greta, por ahí difícil decir el apellido, ¿no? Creo que es algo así como Thunberg, o Thunberg, que es quien está queriendo desde la visión de una nena cambiar el mundo a nivel global. Y la realidad es que nosotros, todos los que estamos acá, no estamos queriendo cambiar el mundo a nivel global, pero sí estamos queriendo ajustarnos, adaptarnos o modificar el mundo que nos rodea. Ahora, ¿qué pasa cuando ese mundo que queremos cambiar y para el cual tenemos que elegir la forma de hacerlo y tomar una decisión, termina siendo un mundo muy complejo? Un mundo donde aparecen innovaciones todo el tiempo, donde las cosas que ayer estaban bien hoy están mal. Un mundo donde nos mostraba esas gráficas, Carlos, de que invertí un montón de plata para posicionarme de una forma frente a Google, y Google ya no lo toma en cuenta más eso, ¿no? Esos criterios que en un momento servían y otros no. Esa realidad que en un momento funcionaba y en otro momento no. La verdad que entender a la decisión como un acto aislado nos aleja de la posibilidad de atender esta realidad. En realidad la decisión la tenemos que pensar como un proceso. Como un proceso donde tenemos que ser capaces de imaginar lo que va a pasar. Un proceso intencional, donde además queremos que pasen cosas. Y un proceso de mucha imaginación. Y esa mucha imaginación la hemos visto magnificada en estos últimos 2-3 años, donde por ahí Carlos también, y perdón Carlos que te use, pero me vino genial tu charla para compartir ejemplos, ¿no? Carlos hablaba de, los estamos ayudando en una transformación digital, ¿no? A ver, todo el día hablamos de transformación digital. En realidad estamos haciendo todas las organizaciones mucho más que una transformación digital. Estamos cambiando la forma de pensar la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad cambia todo el tiempo, porque la realidad es inconstante, y un buen ejemplo ha sido la pandemia, que de buenas a primera, no tenemos audiencia de distintos países, pero en Argentina, en mediados de marzo del año pasado, de buenas a primera, no pudimos salir más a la calle, y lo volvimos a hacer meses después, y todas las organizaciones en muy poquito tiempo se tuvieron que acomodar a esa realidad. Y entonces, me vuelvo a mi planteo, ¿tomo decisiones para cambiar el mundo o tengo que tomar decisiones porque el mundo cambia, ¿no? Y es esa dicotomía, quizás del final, ¿tengo que tomar decisiones porque quiero darle algo a mi lector o tengo que tomar decisiones porque Google todo el tiempo me está cambiando los criterios y tengo que poder seguirlo? Y esa decisión podrá ser resolverlo en forma personal o contratar a un tercero para hacerlo. Entonces, y ahí también, vuelvo a una palabra que recién hace poquito te preguntaban, Carlos. ¿Qué contexto y por qué contar contexto? Bueno, todo proceso decisorio implica fijar un contexto, entender un contexto, e entender además que ese contexto cambia. Sin aburrirlos con historia, es algo muy loco, pero es así. Si miramos el siglo pasado, el siglo XX, el mundo se movió en tuvo dos grandes quiebres. El primer gran quiebre fue con las guerras, donde todo lo que existía, Primera y Segunda Guerra cambió, y posterior a las guerras empezó un proceso histórico, político, social, económico, de mucha estabilidad en el mundo a través de algo que fue terrible, como fue la Guerra Fría. Una estabilidad dada por dos grandes potencias que marcaban, y permítanme usar un término muy argentino, marcaban la cancha de tal forma que se volvía bastante predecible el mundo. Y el mundo se acostumbró a una realidad predecible. Pero todo cambió por ahí a fines de los 80, principios de los 90, con el final de la Guerra Fría, y el mundo se volvió
mucho más caótico. Se suele hablar en inglés, la sigla se la conoce como VUCA, porque la I es de incertidumbre y tiene que ver con términos en inglés, pero en los 90 empezó a hablarse de un mundo volátil, un mundo incierto, complejo y ambiguo. Y de hecho todo lo que describió Carlos, me encantó la frase, antes la tarea del periodista terminaba cuando había terminado su artículo y hoy pareciera que empieza ahí, cuando tiene que entender cómo publicarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tiene que publicar en un contexto volátil, donde Google un día hace una cosa, en un contexto incierto, porque Carlos ha decodificado bastante bien el código secreto de Google, pero igual, si varía, en algún momento dejo de conocerlo. Complejo, una cantidad de criterios y variables enormes, y ambiguo, porque un día vale una cosa y otro día vale otra. Si ya tomar decisiones en esos contextos era difícil, no les quiero ni contar cuando nos enfrentamos a un 2020 donde se quebró nuestra realidad en todo el mundo y nos volvimos, un término que usan hoy más en Estados Unidos, en inglés se conoce como bunny, más que funny, me permití cambiar la primera letra para decir que estamos viviendo un mundo frágil, un mundo ansioso que no sabe qué va a pasar, un mundo no lineal, hablamos de organizaciones exponenciales, ya no hablamos de cambios lineales en las organizaciones, y lamentablemente un mundo incomprensible en el que tenemos que tomar decisiones. ¿Y qué hacemos en todo esto? Bueno, hay recetas, pero hay recetas que también fallan, porque lo cierto es que en mundos tan complejos, incomprensibles, ansiosos, es difícil predecir el resultado de nuestras decisiones. Y no me remito a todas nuestras decisiones, me remito a el origen de nuestra charla. ¿Cómo tomamos decisiones en un tiempo sin precedentes? Y en realidad hacemos un esfuerzo enorme por entender, ¿no? Ante lo imprecedente, ante lo incierto, lo que uno intenta permanentemente es entender qué va a pasar para elegir el mejor camino de tomar una decisión. Pero a veces no alcanza con eso, ¿no? Y me permito usar esta frase para ver que cuando uno toma decisiones, hay dos patas. Por un lado está lo que pasa afuera, y donde mis decisiones tienen que ver con, en estos contextos tan difíciles, escapar a esos miedos. Pero también en nuestras decisiones hay algo más interno, hay algo en cada uno de nosotros, y que en el mundo de las organizaciones se ha convertido en ser mucho más fieles a nuestros propósitos. En tiempos de incertidumbre, en tiempos sin precedentes, la verdad que la mejor receta es ser fieles a uno mismo. Buscar todo el apoyo para manejar, conocer, entender lo que no se conoce, pero fundamentalmente hacer lo que uno sabe, hacer lo que uno quiere hacer. Hace un tiempito en una entrevista a Warren Buffett, siempre da consejos, saben quién es Warren Buffett, probablemente uno de los principales inversores del mundo, y a él le preguntaban, hablando de tomas de decisiones, y algo que tiene mucho que ver con nuestra audiencia de hoy, le preguntaba algún consejo para cuando uno tomaba decisiones, y él dijo algo así, permítanme parafrasearlo: tomen una decisión pensando que al día siguiente esa decisión va a salir en los diarios y las va a leer su familia, la van a leer sus conocidos, siéntanse orgullosos de esas decisiones que toman. Entonces, en momentos donde todo es muy inconstante, donde todo es muy difícil de predecir, uno es cuando más tiene que volver a sus propósitos y a sus valores. Ahora, eso no es fácil, y Julio, si en un momento me extiendo, avísame porque suele pasarme eso. Te pido perdón. No hay problema, estamos bien, estamos bien. Bien, bien, gracias. Sí, porque yo me apasiono con esto, que me gusta hablar tanto de esto y se me va el tiempo. Ahora, todo esto pasa en la cabeza de una persona, ¿no? Todo esto pasa en la cabeza del decisor. Las neurociencias nos han enseñado muchas cosas en estos últimos años para entender cómo nos movemos en estos entornos y cómo nos movemos al tomar decisiones, y la realidad es que lo primero que aparece es que en realidad nosotros no tenemos un solo cerebro, no.
tenemos tres cerebros que conducen tres habilidades humanas bien distintas. Por un lado tenemos un cerebro bien antiguo, que es, y esto es algo interesante de entender. Nosotros como seres humanos tendemos a mirar nuestra historia en nuestra vida propia, pero en realidad nuestra historia tiene que ver con todo lo que ha aprendido nuestra especie. Y todo eso que ha aprendido nuestra especie lo hemos heredado, ¿no? Yo siempre doy el mismo ejemplo y que creo que es muy claro. En casa vive Hugo. Hugo es un perro caniche viejito ya, que no aporta mucho a la familia más que cariño. Pero ese perro caniche que vivió toda su vida en un entorno familiar y protegido, cada vez que se va a acostar, se para en su cama y da vueltas alrededor de la cama antes de acostarse. Y quizás si alguno de ustedes tiene un perro, lo habrá visto hacer algo parecido. Y ninguno habló con Hugo para saber que Hugo lo hace, por eso lo tienen que hacer ellos. La realidad es que esto lo ha aprendido en su genética el perro. El perro hace muchísimos años, decenas de miles de años, vivía su especie en las estepas o en las llanuras donde convivía su territorio con reptiles. Y sabía que mientras lo podían atacar cuando dormía. Entonces, antes de elegir si un lugar era adecuado para acostarse a dormir o no, daba vueltas para despertar a quienes estuvieran en su alrededor y lo atacaran. Y si no lo atacaba ninguno, sabía que era un lugar más seguro para acostarse. Créanme que Hugo nunca vivió un problema de que lo ataque un reptil. Lo más cercano que tenemos en casa son unas pequeñas lagartijas que ni se acercan adentro de la casa. Sin embargo, lo sigue haciendo. Hay muchas cosas que todas las especies hemos aprendido y están en este cerebro, que se lo conoce como cerebro reptiliano, y es el que maneja nuestra intuición y nuestro instinto. Y que es algo que aparece permanentemente en nuestros procesos decisorios, y que es a lo que los americanos habitualmente les gusta relacionar con los intestinos, o esos de guts que dicen de que lo sentís, es esa sensación que tenés que te lleva a tomar una decisión por un lado o por otro. Luego lo emocional, que responde también a nuestro cerebro mamífero, o cerebro límbico, y que en realidad es el cerebro más evolucionado en los seres humanos, y que es el cerebro que nos ha permitido trabajar y vivir en sociedad. Y por último, el cerebro más nuevo, y es al que habitualmente le entendemos que es al que le tenemos que confiar las decisiones más difíciles. Es decir, la corteza cerebral o el neocórtex es el que nos hace seres distintos a los seres humanos, nos hace seres racionales. Y esto genera siempre una confusión, ¿no? De entender que las decisiones deben ser racionales para que sean buenas. Bueno, la mala noticia que les voy a contar es que, si bien yo hablé de tres cerebros, somos un solo individuo. Y cada vez que tomamos decisiones, intervienen los tres. Interviene nuestra emoción, nuestra intuición y nuestra razón. Ahora, es cierto que, como yo les contaba al principio, todo el tiempo tomamos decisiones, diría yo, en un modo automático, de los temas a los que le prestamos menos atención. Y está bueno que eso lo hagamos sin un uso lógico racional, porque si hay algo que tiene nuestro cerebro, y sobre todo el neocórtex, es que se cansa. Si ustedes están trabajando todo el día, al final del día se sienten agotados. Si ustedes estuvieron en un ambiente encerrado y no tienen buen oxígeno, se sienten agotados. Si un día pasaron sin comer, se sienten agotados mentalmente. Y eso es porque nuestro cerebro consume mucha glucosa, consume mucho oxígeno y se agota. Y entonces es genial cuando podemos generar algún grado de automatización en nuestro proceso. Nuestros procesos lógicos racionales son más conscientes, son más provocados por nosotros. Nuestro sistema decisorio racional requiere más esfuerzo en nuestra cabeza, mientras que el emocional es más automático. Pero en situaciones como las que estamos conversando, de decisiones en entornos sin precedentes, las decisiones se han vuelto complejas. Entonces, recurrimos a sistemas decisorios más racionales, ¿sí? Y cuando eso ocurre, necesitamos encontrar métodos para que sea más confiable ese proceso. Sin aburrirlos demasiado, nuestro método es muy simple, como complejo las decisiones que tomamos. Yo siempre los invito a pensar que la toma de decisiones es un proceso,
y que cuando interviene nuestra razón y logra encolumnarnos en 4 grandes etapas, nuestra capacidad de mejorar el resultado de nuestras decisiones es más grande. No hay buenas y malas decisiones, lo que hay son buenos y malos procesos. No siempre un buen proceso implica un buen resultado, porque depende de nuestra capacidad de imaginar y predecir el futuro. Pero decididamente, el hecho de haber podido llevar adelante un proceso nos va a acercar al mejor puerto. En este momento, yo ya les conté un poco de cómo manejar el contexto y de entender que ese contexto es complejo. Vika, hablábamos de un contexto funny. En este momento, Claudia les estaría contando una historia fantástica de cómo un grupo de chicos egresados de una universidad en Estados Unidos y enojados con, antes hablábamos de Google, ahora me voy a permitir hablar de Facebook, enojados con las redes sociales y su capacidad de intervenir en nuestras decisiones, aunque no nos demos cuenta. Cosa que también hace Google, porque yo, Google, todas las mañanas cuando salgo, entro en casa, salgo de casa y entro al auto, no lo digo por Google, lo digo por Waze, que finalmente es de la misma compañía. Cuando prendo Waze me dice, tenés que tomar esta calle para ir a tal lado y ya sabe a dónde voy, ¿no? Porque ha tenido con un algoritmo descubierto que yo todos los martes a la mañana salgo para un cliente y entonces ya me cuenta el mejor camino. O me ha generado alertas de decirme, vas a salir para tal lugar a la tarde, tené cuidado que va a ir tal problema de tránsito, salí antes, ¿no? Esas cosas que son fantásticas en nuestro día, hace que seamos menos libres para tomar decisiones y perdamos de vista por qué tomamos decisiones. Estos chicos enojados con Facebook y los algoritmos de Facebook están en un proceso de cambiarlo y de crear una nueva red social que de hecho quizás lo vieron en las, y es lo que les cuento, les estoy contando lo que nos estamos perdiendo, quizás lo vieron en los medios, a un gorila gigante enfrentado al toro de Wall Street. Ese gorila gigante no son más que estos chicos diciendo que Wall Street solo mira una parte de la historia, que son los beneficios, y no está mirando la otra parte de la historia que es sobre la que ellos quieren trabajar. Y lo que tuvo que salir del raje Claudia es porque en el día de ayer hicieron una movida parecida frente a las oficinas de Facebook, e enfrentaron al gorila al dedito para arriba de Facebook, y entonces ella los tuvo que acompañar porque quien los debía acompañar está con COVID y no los pudo acompañar, y se disculpa, o se iba a disculpar de eso. Una vez que estos chicos, ¿por qué estos chicos hacen lo que hacen? Por su compromiso con la decisión, por una claridad con su propósito, por una claridad de lo que quieren cambiar y por una definición de ser fieles a sus valores, y es lo primero que yo los invito a hacer siempre que estemos en un entorno sin precedentes. Siempre que estemos en un entorno donde no seamos capaces de predecir, seamos fieles a nosotros mismos, que es lo primero que nos va a garantizar un mejor resultado, o por lo menos cuando el día de mañana eso salga en el diario, vamos a estar contentos de salir en el diario con esa imagen. Una vez que tenemos claro nuestro compromiso, obviamente entraremos en un proceso de evaluación que implica entender qué opciones tenemos, qué escenarios nos enfrentamos a futuro, qué resultados esperamos, y siempre todo proceso decisorio implica una puesta en acción. Y ahí de vuelta Claudia nos hubiera podido contar un poquito más cómo fue esta historia de convertir en hechos las ideas, ¿no? Que es el gran desafío de toda toma de decisión. Por último, y para no aburrirlos más, me permito detenerme en este camino usando una idea muy piola de hace unos años de Henry Mintzberg. No es un autor que naturalmente lo reconozcamos en toma de decisiones, pero tuvo una visión muy clara. Él dice que tomar una decisión implica en nuestra cabeza primero pensar. Tendemos a creer que las decisiones funcionan mejor cuando primero somos capaces de pensar y evaluar resultados futuros, pero a veces no alcanza. A veces no somos capaces de imaginarlo. Y entonces lo que tenemos que hacer es ser capaces de ver, ¿no? Esas imágenes como muy típico cuando uno juega al ajedrez. No sé si alguno de ustedes juega al ajedrez, y después de pensar la jugada, lo ves. Y te das cuenta. Hay una película fantástica que se llama Una mente brillante, que cuenta la historia de Nash,
y en la cual Nash está buscando su idea única. Y empieza a trabajar, esforzarse, piensa, hasta que en un momento lo ve. Y a veces lo que tenemos que hacer es incentivar nuestro pensamiento para ver. Y a veces no somos capaces ni de pensar ni de ver. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos en marcha. A veces no sabemos qué es lo que va a pasar con Google, pero bueno, tendremos que empezar a transitar el camino de hacer los primeros pasos, ¿no? Y por eso pensar que tomar decisiones implica ciencia, implica arte, pero además implica un oficio de arremangarse y hacer. Muchas gracias. Creo que me excedí unos minutos, pero...